No, lo voy a subir después. Me lo habilitas por favor desde la pizarra. Ah, sí, ahorita voy a traer el cubón. Voy a traer el cubón. Buenos días con cada uno de ustedes. Quien les habla es César Guamán. En esta ocasión vamos a exponer con respecto a la Ley de Contrataciones del Estado. Si bien es cierto, el marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la 3225, divide en tres grandes fases, ¿no? Las actuaciones preparatorias, la planificación de actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. ¿Desde cuándo entra en vigencia esto? Desde enero de 2016, la 3225, que ha sufrido sus modificaciones en dos ocasiones, ¿no? ¿Cuándo ha sufrido la primera modificación? El 3 de abril de 2017. Posterior a ello, ahora hace poco, en enero, ¿no? A partir del 30 de enero de este año, pues su segunda modificación con el decreto legislativo 1444, que lo vemos ahí, y su decreto supremo 344. Entonces, si nosotros hemos contratado antes de la modificación, toda controversia, toda modificación de contrato, todo adicional, reducciones, ¿en función a qué? En función a la norma en la cual hemos suscrito. Es decir, ¿con qué norma ha nacido nuestra ejecución contractual? Con esa misma norma se culmina, se concluye. Es decir, si yo he suscrito un contrato de procedimiento de selección, ha iniciado con la 1341, entonces, muy a pesar que ahora la fecha está vigente la 1444, ¿con qué norma se va a hacer la aplicación de la modificación? Con la norma que se ha iniciado, no con la norma vigente. Incluso hay normas como el decreto legislativo 1017, que es después del 2015 hacia atrás, ¿no? Entonces, si se ha suscrito contrato, si se ha iniciado el procedimiento con esa norma se tiene que continuar. Entonces, teniendo en consideración cualquiera de estas modificaciones, siempre las tres fases, ¿no? En la primera etapa, en la primera fase, que es la planificación de actuaciones preparatorias, pues así como toda entidad, como toda empresa o como toda persona natural, tiene una visión y un objetivo. Entonces se proyecta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es su meta? Y entonces, para cumplir esas metas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una buena planificación. Como ahora, ¿no? Ustedes han planificado el día de ayer, dijeron, mañana me toca irme de 9:30 hasta las 1 o 2:30 de la tarde a capacitarme con respecto a la norma. Estás planificando, a partir de ahí almorzaré de 1 a tal hora y de tal hora hasta tal hora tendré que hacer otros deberes, ¿no? De igual forma, las instituciones públicas planifican. ¿Sí? Y entonces esa es la planificación. Una vez planificado, pues nacen las actuaciones preparatorias, el requerimiento, ¿no? El requerimiento, ¿en función a qué se hace? En función a lo que se ha planificado. Tengo yo un objetivo que está plasmado en mi PEI, y para hacer ese objetivo tengo que hacer ciertas actividades que está plasmado en mi POI, y entonces para hacer esas actividades, sea la compra de ese bien, sea la prestación del servicio, de la obra, necesito un recurso. ¿Y dónde está plasmado el recurso? Porque eso de la nada nadie me lo va a regalar. Necesito presupuesto. Está plasmado en vía de la institución, ¿no? Presupuesto de apertura, correcto. Y entonces, eso es así. Entonces necesito mi estrategia, mis actividades, y necesito un recurso. Y en función de ese recurso hago mi requerimiento, bueno, sea bien, servicio. Y ese requerimiento, pues el órgano encargado de contrataciones hace una indagación de mercado, determina cuánto cuesta el bien, el servicio, después solicita si hay o no hay dinero, certificación presupuestal, y de esa forma, ¿no? Entonces, una entidad no puede comprar a crédito. Eso no puede suceder. Es decir, si la entidad convoca, es porque la entidad tiene disponibilidad presupuestal, tiene recursos para poder pagar. ¿En función a qué? En función al principio de equidad. Ustedes son contratistas, yo entidad, entonces, como yo entidad requiero un bien y les contrato a ustedes,
¿Para qué? Para que me provean de ese bien. Entonces, a consecuencia de ello, ahí interviene el principio de equidad, ¿no? Tú me provees el bien, por haberlo proveído, yo tengo que darte la obligación de remunerarte. En ese caso que ya te dan la buena por todo y una vez que ya te has entregar el bien, te dicen que reajustes el precio, ya te han aprobado todo y dicen, si no me reajustas no te firmo. Ya, correcto. ¿El reajuste de precios? Claro, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí. Ya, ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Ahorita vamos a llegar. Recién estamos entrando en las previas para poder llegar ahorita. Entonces, para no perder, para que aquí no se confunda, vamos a ir en orden, pero vamos a responder su consulta. Y entonces ahí viene el principio de equidad. Y entonces, ¿dónde se selecciona el proveedor? ¿Quién es el ganador? Si es una persona natural, si es una persona jurídica, si es en consorcio, ¿no? En la segunda fase, pues, ¿no? Procedimientos de selección. Porque en la primera fase solamente la entidad dice sus requerimientos, certificación, las bases, quién va a conducir. Hasta ahí, hasta la aprobación de las bases. Entonces, una vez ya tenido ya aprobado las bases, sea el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, pues ¿qué tiene que hacer? Convocar. ¿Dónde tiene que convocar? ¿En la página de su entidad? ¿En el diario oficial del peruano? No, ¿verdad? ¿Cuál es válido? En el SEACE. Adicionalmente, la entidad podría hacer en un diario, en su portal, pues lo que es válido es en el SEACE. Convoca, hace la convocatoria de esas bases. A partir de esa convocatoria ya pasamos en la segunda etapa. Estamos en la segunda etapa. A partir de ahí es donde hay el contacto, ¿no?, con los participantes, postores y todo. Hay convocatoria, registran participantes, aquellos proveedores quienes tienen esa intención de poder proveer. Ven las bases, si les parece, bueno, si ellos quieren ser participantes, quieren registrarse, pues se registran como participantes. ¿Dónde? En el SEACE. ¿Sí? Verifican las bases y si es que tienen dudas, hacen sus consultas. Si tienen ciertas observaciones a esas bases, hacen pues las observaciones. Y la entidad que tiene que hacer, tiene que absolver a esas consultas, a esas observaciones, y luego se integra a las bases. O sea, las bases primigenias, que se llaman bases administrativas, a consecuencia de las consultas, de las observaciones, puede sufrir una modificación. Y entonces esa modificación, esa corrección, ya no se va a llamar bases administrativas, sino se llaman bases integrales. Si están integrados, pues, ¿no? Entonces, esa es la regla definitiva con la cual ustedes, como postores, presentan su oferta. Es la regla del juego. Entonces, presentan su oferta, entonces el comité de selección evalúa, califica y determina quién es el ganador. Una vez determinado quién es el ganador, pues si son 3 postores, si uno está descontento, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué medio hace? La famosa apelación. ¿Y dónde hace la apelación? ¿A la entidad o al tribunal del OCE? Dependiendo dónde es. ¿Dependiendo qué? Dependiendo la cuantía. Si es mayores a 50 UITs, ¿cuánto está la UIT ahora? 4.200. Si es mayores a 50 UITs, la apelación corresponde presentar ante el tribunal del OCE. Y otros dicen, pero el tribunal del OCE está en Lima, aquí yo soy en Ayacucho, ¿necesariamente tengo que trasladarme hasta Lima? No, puedes presentarme en las oficinas desconcentradas del OCE, ¿no? Ellos lo derivan al tribunal. ¿Y qué tiempo demora más o menos aproximadamente el tribunal para que pueda resolver esto? Decirte que es fundado o infundado tu recurso de apelación, aproximadamente como 2 meses. ¿Correcto? ¿Y qué tiempo tiene la entidad para resolver el recurso de apelación? 10 días. Hábiles calendarios. Hábiles. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia, no? Entre 2 meses de retraso con 10 días hábiles de retraso, ¿no? La diferencia abismal. Entonces, por ahí que las entidades deben convocar, pues, deben hacer su evaluación de
manera según corresponde. ¿De quién es la responsabilidad que se debe o no? ¿Del comité? No muchas veces del comité, sino muchas veces también desde el área usuaria que ha hecho mal de manera deficiente su requerimiento, ¿no? Gracias. Ya, entonces la entidad tiene 10 días. ¿Y quién resuelve? Suponiendo que ustedes tres son parte de la entidad y a su vez son comité de selección, yo contratista apelo y esa apelación corresponde presentar ante la entidad a consecuencia de que es menores a 50 UITs. ¿Quién debe resolver esa apelación? ¿El presidente, uno de los miembros, los tres, el área usuaria? ¿Quién? ¿O el titular de la entidad? Quien debe resolver la responsabilidad a quien cae es al titular de la entidad. Si nosotros estamos, por ejemplo, estamos en el gobierno regional, ¿quién es el titular? El gobernador, ¿no? Si estamos en una municipalidad, sea pues el alcalde distrital, provincial, dependiendo, él es el titular. ¿Que esto es un acto delegable? Correcto, es un acto delegable. ¿Y a quién puede delegar? Por lo general y por costumbre lo delega a su asesor, ¿no? Jurídico, quien resuelve. Entonces, eso es hallado por quién? Por la titular de la entidad, o en todo caso por la persona que ha sido delegada. Y entonces, esta persona que ha sido delegado, ¿qué necesita? Antes de fallar, antes de pronunciar con su resolución que es fundada, infundada, necesita ciertas opiniones. ¿De quién? ¿Del área usuaria? ¿Del comité de selección? ¿O de las áreas técnicas? De las áreas técnicas. En ningún caso puede intervenir el comité de selección o el área usuaria, ¿sí? Tienen que intervenir otras personas que no se hayan involucrado en ese procedimiento de selección. ¿Cuánto tiempo tiene? 10 días, ¿no? Entonces, una vez que esto de aquí se quede falla, digamos, infundado, te dan la razón, suponiendo que a un inicio me dieron la buena prueba a mí. ¿Y cuál es su nombre usted, señorita? ¿Cómo? Sherizada. Ya, es Sherizada. A la señorita Sherizada le dan como segundo puesto, a mí como primer puesto, ¿sí? Y entonces ella apela y le dan fundado su recurso. Entonces, ¿quién tiene que aquí, ya cuando le dan fundado su apelación, entonces quien tendría que apelar es ella, ¿no? Y entonces, tal vez yo estoy descontento, ¿podría yo apelar? No podría yo apelar, ¿sí? Así sea la entidad, el titular de la entidad, yo no tendría que apelar. Si es que quiero, tendría que ir a la vía judicial. Entonces ahí ya nace la ejecución contractual, ¿no? ¿Qué es la ejecución contractual? La fase de ejecución contractual pública en la cual las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido. Es decir, si a un inicio yo, entidad, he convocado para adquisición de una camioneta, un ejemplo, y ustedes han ofertado pues una camioneta Hilux, último modelo del año 2018, 2019, entonces ahí es la obligación, ¿no? Que ustedes me presenten, esa camioneta en el plazo establecido según lo pactado, ¿no? ¿Y dónde están? Pues, en tu oferta, tú has dicho cuántos días, ¿y dónde se va esto formalizar? Sea en un contrato o en una orden de compra, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que diferenciar para tener en consideración cuándo se hace para hacer un adicional, una reducción, un contrato complementario.
comentario hay que tener esto de que, si bien es cierto, hablamos del 25%, del 30%, o un contrato, una subcontratación hasta un 40%, dice, ¿del contrato vigente o del contrato original? Entonces no tenemos en consideración eso. Entonces el contrato es el acuerdo que se arriba la entidad y el contratista creado, o sea, un inicio. El contrato original es lo que nosotros suscribimos, y suponiendo que ahorita nosotros suscribimos la camioneta por 150.000 soles, y por X motivos más adelante vamos a hacer un adicional, y entonces se modifica, ya no va a ser por 150.000 sino 180.000. Ese es el contrato vigente, ¿no? Entonces, para responderle su pregunta, eso de los reajustes, sobre todo es en combustible, porque es un bien que inestable, sube, baja, sube, baja. También algunos productos así como que se compran, así como los fierros, ¿no? Porque cuestan el dólar y el dólar también es inestable, entonces ahí debe haber reajuste. Pero ¿qué condiciones debe haber para poder, la entidad para que considere si hay o no hay reajuste? Las condiciones. Una condición es que si ese bien, sobre todo sucede bien, sea inestable. Y la otra condición, que de este bien sea en entregables. ¿Qué pasa si el combustible es un bien inestable y le digo, adquiero 100 galones de combustible y en una sola entrega no habría reajuste de precios? Pero si hay varias entregables, puedes decir, durante el año quiero que me proveas de combustible con vales de consumo de combustible. Entonces, como perdura la vigencia por un año, ahí sí debe haber reajuste. Pero en una sola entrega no corresponde el reajuste. Suponiendo, vamos a hacer un ejemplo, que en el combustible, que es por un periodo de un año la contratación, y como es una subasta inversa electrónica, la entidad se olvidó o adrede no consignó el reajuste de precios. Ustedes, contratistas, presentan sus documentos de habilitación y ganan. ¿Tendrán ustedes derecho de solicitar el reajuste? No, porque ustedes se han sometido a la regla del juego. Por eso ustedes deben verificar si corresponde o no corresponde. Si bien es cierto, otros dicen, pero se preguntan y dicen, pero en subasta inversa electrónica no hay la etapa de consultas y observaciones, al igual que en los demás tipos de procedimientos. Y si yo me percato que la entidad ha convocado y no está consignado el reajuste de precios, ¿en qué momento lo hago? ¿Qué dicen ustedes? No, como no hay una etapa de consultas y observaciones y ustedes no estarían de acuerdo, simplemente no se deben presentar. Deberían ir a la oficina desconcentrada del OSI y presentar hay un formato para hacer como una especie de una denuncia, ¿no? Pero eso demora, sí demora. ¿Cuánto tiempo? 30 días. Y estas funciones también ya se están desconcentrando, o ya se han desconcentrado algunas funciones, y ya no hay necesidad que se vaya hasta Lima, sino ya lo resuelven en las oficinas desconcentradas y es más rápido. Entonces por ahí no hay una etapa de consultas y observaciones. Si bien es cierto, se ve en la actualidad, mira, se vea, la entidad no ha consignado su fórmula de reajustes. ¿Sí? Y entonces, como no ha consignado su fórmula de reajustes, a la mitad ya de la ejecución contractual, el contratista dice, solicito mi reajuste de precios. Y aplica la fórmula y todo eso. Y la entidad no se percata, pues, que si consignó o no consignó. ¿Y qué pasa si es que no ha consignado y la entidad lo aplica su reajuste? Dice, lo acepto. ¿Quién estaría en falta? La entidad. ¿Por qué? Va a venir OSI y va a decir, ¿y por qué, señor, usted ha hecho el recálculo del reajuste de precios si en tu
en tus bases y en tu contrato no le has contemplado. Sí, pero la norma dice que se debe hacer el reajuste, pero efectivamente sí se hace, pero tú no lo has consignado. De igual forma, ¿no? A ver, les pregunto, en obras hay menor, suponiendo que mi valor referencial es 100.000 soles, y entonces los costores, ¿hasta cuánto pueden bajarse? Hasta un 90 y máximo hasta un 110, ¿no? Es decir, esa es su oferta límite. ¿Y qué pasa si es que supero más? Su oferta se rechaza. Si es que oferta menos de 90, también es rechazada. Entonces, todos, por lo general, por querer ganar, se bajan hasta un 90%. ¿Y el que gana, cobrará 90? No. ¿Por qué no? Muy independientemente que hubiera adicionales y todo eso, suponiendo que no hay adicionales, nada, entonces el 90, el famoso reajuste. En obras siempre ganan, no cobran el 90, cobran más, porque hacen su recálculo de los reajustes, ¿sí? Entonces, la obligación de contratar, una vez ya consentido o administrativamente firme, ambas partes están obligadas a contratar. ¿Cuándo es administrativamente firme o cuándo es consentido? Administrativamente firme es cuando tú apelaste y te dicen fundado. Ese es firme. Consentido, si es, dependiendo del tipo de procedimiento, en eso hemos dicho, tengo 5 o 8 días para apelar, y si nadie apeló dentro de esa etapa, se consiente. ¿Qué quiere decir? Que todos están de acuerdo con esa evaluación. Entonces, a partir de ahí para adelante, nace la obligación de suscribir el contrato. Dice, ¿qué pasa si no suscribe por parte del postor? Pasible de sanción, o sea, te pueden sancionar, salvo imposibilidad física o jurídica declarada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cuándo podría ser eso? Imaginemos, yo como persona natural me presenté para un procedimiento de selección, gané y no presento ningún documento o no me acerco a la entidad a suscribir el contrato. ¿Qué hay? Responsabilidad. ¿Qué pasa si es que no suscribo el contrato? El Tribunal de Contrataciones me aplica una multa. ¿Cuándo? No menor del 5% de mi oferta, ni mayor del 15% de mi oferta. Es decir, a ver, antes hablábamos de la camioneta. Yo oferté 150.000 soles, esa es mi propuesta. Entonces, si no suscribo el contrato, pues el tribunal me aplicará una multa no menor de 150.000 soles, ni mayor del 15%, perdón, no menor del 5% de 150.000, ni mayor del 15% de esos 150.000, en ese rango. ¿Y qué pasa si yo no pago esa multa? Mi RNP se suspende. ¿Por qué tiempo? Hasta un máximo de 18 meses. Entonces, en ese supuesto ya pierdo mi vigencia del RNP por no suscribir el contrato. En ese caso, amerita multa. Tú decides si pagas la multa o te esperas tus 18 meses para no suscribir con las entidades públicas. Son una de dos. ¿Y cuánto es el mínimo? Bueno, hemos dicho que el máximo es 18 meses que te pueden suspender a consecuencia de que tú no pagues tu multa. El mínimo es 3 meses. Entonces, dependiendo cuánto le has perjudicado a la entidad. ¿Y quién te dice esto? El Tribunal de Contrataciones del Estado. En ahí me dices salvo, dice a partir de esa imposibilidad física o jurídica. Yo como persona natural estaba para realizar un servicio y entonces
una vez suscrito contrato ya, perdón, antes de suscribir contrato tal vez, pero una vez ya que me otorgaron, se consintió la buena prueba, por ahí me inhabilita. No sé, pues del colegio soy ingeniero, por ejemplo, en ese supuesto, o en todo caso, tal vez tengo un accidente, sufro un accidente o fallezco, en ese supuesto, pues no me aplican ese monto. ¿Sí? La negativa de contratar por parte de la entidad se sustenta en recorte presupuestario. Estaba destinado para la compra de la camioneta 150.000 soles y por X motivos, digamos, a consecuencia de la naturaleza, surge, no sé, pues, una emergencia, un huaico, no sé, pues, ¿no? Así como los incendios que se ha dado, tal vez incendio, entonces, para poder intervenir la entidad, tiene que destinar un recurso, y no tiene un recurso, lo único que lo queda es, la camioneta puede esperar, entonces el dinero que estaba presupuestado para la camioneta puede destinar a atender esa emergencia. Entonces, en ese supuesto, o recorte presupuestal cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo recorta, ¿no? Por el bajo sustento, que tengo que justificar y decir el por qué. ¿Sí? Norma expresa, ya les dije, ¿no? Cuando, por ejemplo, norma expresa, había un tiempo que, por ejemplo, suponiendo que nosotros adquirimos, no sé, pescados, y entonces queremos comercializar pescados y por ahí dicen, ¿sabes qué? Los pescados están en extinción y no se deben comercializar, y sale una norma, ¿eh? Pero esto después de que se haya convocado, hay un ganador, entonces antes de la suscripción de contrato. Entonces hay la entidad que puede decir, ¿sabes qué? Según norma expresa, no podemos suscribir el contrato. ¿Por qué? Porque hay previsión de la comercialización de pescados. O en todo caso, por ejemplo, de la leche Gloria, ¿qué año? 2017, 16, por ejemplo, de la Gloria de la marca Pura Vida, ¿no? Hay inconvenientes. Y entonces ahí, una temporada incluso no se podía comercializar ni en las tiendas. Entonces son normas expresas, como esas situaciones. En esas situaciones, por normas expresas, la entidad se puede negar a suscribir el contrato. Desaparezca la necesidad también, ¿no? Ahí estoy adquiriendo la camioneta que les dije y por ahí hago pues a aduanas, a la par estaba haciendo mi trámite para que me puedan donar a aduanas y en todo caso, como yo no tenía la seguridad si me puede dar o no, y entonces cuando ya me otorgaron, bueno, pero ya hay ganador, y aduanas me dice, recoge tu camioneta, y aquí está, incluso tú has solicitado uno, pero te vamos a dar dos, y entonces tú tienes que evaluar costo, ¿no? El principio de eficiencia. Tengo dos, ¿y para qué más uno? Mejor me limito a no suscribir el contrato, ese dinero destino a otros, para otra finalidad, porque sabemos muy bien las necesidades son muchas, pero el recurso es escaso, ¿correcto? Entonces, por otras justificaciones genera responsabilidad. ¿A quién? Al titular, a los que intervienen en la suscripción de contrato. ¿Y qué pasa si es que por ninguna de esas, o sea, es decir, no suscribo contrato por norma expresa, desaparece la necesidad a otros, la imposibilidad de poder contratar, o sea, de poder convocar nuevo procedimiento? Es decir, estamos adquiriendo una camioneta y yo les justifico y digo, no suscribo contrato por ninguna de esas que hemos enumerado, yo entidad. Entonces, otros hacían adrede, pues, o sea, hacían parecer que no tenían presupuesto. ¿Por qué? Porque no ganó su favorito. Entonces, como se negaban a no suscribir, como nos negamos a suscribir contrato, nuevamente convocamos. Y eso sucedía antes. Y por eso ahora el hermano que le digo, si tú te niegas, entonces estás prohibido durante este año fiscal 2019 a convocar en salvo por recorte presupuestario. Pero en los demás no puedes convocar nuevamente.
a menos que pases al año 2020, ¿no? ¿Cómo se perfecciona el contrato? Tratándose de acuerdo marco y comparación de precios, siempre es por una recepción de orden de compra o servicio. En una adjudicación simplificada, que se traten de bienes o servicios, pero menores a 100.000, o una orden de compra o servicio, dependiendo de dónde estamos. ¿Correcto? Ahí va la pregunta. Si la entidad decide, ha dicho que se va a suscribir el contrato, se va a perfeccionar el contrato con una orden de compra, vamos a imaginar que estamos dentro de ese plazo, ¿ya? Del valor, se trata de una adjudicación simplificada y el valor estimado es menor a 100.000. ¿Sí? Y es un bien y un servicio. Y la entidad ha dicho, vamos a perfeccionar el contrato con una orden de servicio. ¿Dónde debería decir eso? ¿Desde dónde deben hacer? Desde las bases. Desde las bases. No, el requerimiento no. ¿Quién hace las bases? El comité de selección. A ver, en las bases, ¿en cuánto se dividen? Si nosotros vemos las bases, se dividen en dos: la parte general y la parte específica. Aspectos generales y aspectos específicos. Los aspectos generales tienen sus capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, 3. Es como un resumen de la norma. Si yo agarro mis bases estándar de bienes, ahí está el resumen solamente específicamente de bienes. Si yo agarro mis bases estándar de servicios, ahí está mi resumen solamente de servicios. Y entonces, ¿qué comprende el otro aspecto específico? El aspecto específico, de igual forma, igual que el aspecto general, se divide en capítulos. Capítulo 1, 2, 3. ¿Y qué comprende? Ahí comprende, pues ahí recién, por ejemplo, en el capítulo 3 está el requerimiento, ¿no?, del área usuario. En función de ese requerimiento se llenan los demás capítulos. Si se suma alzada, quién es la entidad, a precios unitarios, pues, todos los aspectos. Y en el capítulo 4, ¿qué se contempla? Está contemplado la proforma del contrato. Ahí está la proforma del contrato. Y entonces ese proforma del contrato debe ser llenado, por supuesto, debe ser llenado. ¿Y qué pasa si yo entidad digo, como es un bien y un servicio menores a 100.000 soles, voy a solamente perfeccionar con una orden de compra? Entonces esa proforma debería suprimirse. ¿Reemplazado por qué? Por la orden de compra o servicio. ¿Y eso dónde lo precisa? No lo digo yo, le dice en las bases estándar. Hay muchas precisiones que lo establecen. Entonces, si ustedes ven ese tipo de esa naturaleza, debe ser pasible de consulta, ¿no? Pueden consultar, decir, tratándose de, a ver, el procedimiento que se ha convocado, se trata de un bien o un servicio menores a 100.000. ¿Cómo se va a perfeccionar el contrato? ¿Con una orden de compra o con el contrato? Si la entidad te dijera, pues con una orden de compra, tendrías que decirlo, ¿no? En ese supuesto, suprímelo ese capítulo y consígname la orden de compra. ¿Correcto? Y perfeccionamiento de contrato cuando se trata de adjudicación simplificada, pero con el mismo bien, ¿no? Como ya se me ha dicho, puede opcionalmente, o sea, si es una adjudicación simplificada, bienes y servicios, puede con una orden de compra o con un contrato, pero en los demás procedimientos siempre con la suscripción de contrato. Así, al igual que siempre con la suscripción de contrato, ¿en qué casos nomás se puede perfeccionar con una orden de compra o servicio? Hemos dicho cuando es acuerdo marco o comparación de precios. En esos dos no puede la entidad decir qué criterio, contrato o orden. No puede decir. Ahí el cajón va orden en los dos, acuerdo marco o comparación de precios. Pero si es una adjudicación simplificada de bienes y servicios menores a 100.000, ahí puede haber criterio. ¿Cuál me conviene más? ¿Orden o compra? Perdón, ¿contrato o orden de compra?
va a depender mucho. Pero si es licitación, concurso público o la misma adjudicación simplificada pero distinto a bienes y servicios como obra o consultoría, ahí tampoco no hay pasible de criterio, siempre es contrato. Y aquí, para aquellos, pues tal vez, ¿qué proveedores? Todos son funcionarios. Ya, señores funcionarios en todo caso, los servidores, ¿no? Lo general son más servidores que los funcionarios. Si dentro de las bases tú has establecido 10 requisitos, bueno, la pizarra está muy lejos. A lo mejor así nomás les explico, ¿ya? Como les estaba explicando. Si en las bases he establecido 10 requisitos para suscribir contrato, en este caso ya pues postor ganador debería presentar esos 10. En ningún caso yo funcionario debo pedirlo uno más. No puedo decir, es que me olvidé de consignar dentro de las bases un requisito fundamental, que es el permiso, y me justifico según esta norma X, Y, Z, señala expresamente diciendo que es una condición mínima. No, señor Piña, pues, si no lo has consignado, no debería solicitar. Entonces el postor tampoco no debería, o a menos que ya sería de manera interna, ¿no? Pero si el postor hace prevalecer, no habría ningún inconveniente, el postor tiene todas las de ganar. Entonces dentro de eso, ¿qué cosa presenta? La garantía, ¿no? Contrato de consorcio, código del CSI. Dentro del CSI había consulta lo siguiente: ¿por qué demoran los pagos? El contador, ¿por qué el tesorero se demoró el pago? Y ahí dice, ¿sabes qué? Contratista, yo me demoré porque tú no presentaste el CSI. Me debiste haber presentado directamente a mí. A mí no me llegó el CSI, por eso que no te deposité. No debe haber ese tipo de justificaciones, ¿no? Se supone que en las bases dices, preséntame ciertos requisitos. Dentro de esos 10 está el CSI. ¿Ante quién presentas? Ante la entidad mesa de partes. ¿Y eso dónde va? Por lo general lo derivan al órgano encargado de contrataciones, pues quienes ellos son pues encargados de verificar el cumplimiento, si corresponde o no corresponde, ¿no? Para luego hacerlo su proforma de contrato. Y si este órgano encargado de contrataciones no lo ha derivado, así como la carta fianza, ¿por quién debe ser la carta fianza? Debe estar custodiado por el área de tesorería. Entonces yo, órgano encargado de contrataciones, evalúo, una vez evaluado, ¿corresponde o no corresponde? Perfecto, sí corresponde. Saco la copia de la carta fianza para que obre dentro de mi legajo, de mis expedientes, y derivo la original a quien corresponde. Señor César Guamán, tú que eres el responsable de custodiar los documentos, te derivo. De igual forma, el CSI está aquí, entonces también te derivo el CSI a efectos de pago que corresponde a tal proveedor a consecuencia de que ganó en la adjudicación simplificada X, Y, Z. Debería derivar. Son ya manejos internos de cada institución como lo derivan. Entonces no que el postor, no que debe presentar adicionalmente dirigido al tesorero, dirigido al contador, no, uno solo debe presentar. ¿Sí? La entidad que tiene, por ejemplo, tiene que verificar la vigencia del RNP. Nosotros no podemos pedir, como nuestros servidores, preséntame una copia de tu vigencia del vigencia del RNP. Nosotros estamos en la obligación de verificar si está o no está vigente. Pero muchos preguntan, pero ahora ya el RNP no caduca. Es indeterminado, motivo por el cual ya no habría razón, dice, ¿no? Pero antes les decía, ¿qué les decía? Si en otro procedimiento de selección no suscribí contrato y a consecuencia de no suscribir contrato amerita una multa. Y como no pagué la multa, me suspenden el RNP. ¿Por qué tiempo hemos dicho? Máximo 18 meses. Y tal vez dentro de esos 18 meses estamos
tratando de suscribir el contrato con otra entidad, entonces tenemos que verificar, ¿no? ¿En qué supuesto más puede perder la vigencia del RNP? Los proveedores. Los proveedores están en la obligación de comunicar cualquier modificación aquí al RNP. Es decir, yo, persona jurídica, soy el gerente, entonces de aquí a un mes yo no voy a ser gerente, sino uno de mis accionistas va a ser el gerente. Hay una modificación. Entonces, ¿eso dónde debo comunicar? Al ROCE. Mi capital estaba a un inicio por 100.000, pero ya estamos creciendo, ya no va a ser 100.000, queremos incrementar el capital. ¿Por cuánto? 500.000. ¿Dónde debo comunicar? Al ROCE. Mi domicilio estaba en Girón Sol, ahora ya va a ser, pues ya no va a ser en Girón Sol Ayacucho, sino va a ser en, no sé, Avenida Huancavelica, en Huanta. Estoy cambiando mi dirección, ya son políticas, decisiones. Entonces esas modificaciones, ¿a quién comunico? Al OCE. ¿Y qué pasa si es que no comunico? Pues el OCE me puede suspender, porque tengo la obligación. Entonces pierdo mi vigencia, ¿no? Entonces por ahí es que las entidades están en la obligación de verificar si está o no está el RNP vigente. No impedido, no inhabilitado, también debería verificar, porque el comité de selección en la etapa de evaluación, en la etapa de calificación, ¿cómo ha actuado? Bajo el principio de presunción de veracidad. ¿Por qué? Porque dentro de todas las ofertas hay anexos, anexo 1, anexo 2, y dentro del anexo 2 ahí suscribes por una declaración jurada. Yo, César Mamá, declaro que no tener impedimento, de no estar inhabilitado y todo. Ustedes verifican esa carta, esa declaración jurada como comité de selección, entonces actúan bajo el principio de presunción de veracidad. Entonces, una vez que ustedes hayan sido favorecidos y consentido la buena pro, entonces la entidad tiene que, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que hacer? Verificar, pues, ¿no? La fiscalización inmediata. Si toda la documentación que ustedes presentaron son falsas, son inexactas, o las declaraciones juradas que ustedes han declarado son verdaderas o no. Entonces dentro de ellas pues tiene que ver eso, ¿no? Si es la ejecución de obra, la capacidad libre de contratación no es suficiente, y si se trata de consultoría de obra, la especialidad. Antes, aquí consultores, tampoco no hablan, pero convocan consultorías. En consultoría en general se mide en función de especialidades. Saneamiento, infraestructura y así, ¿no? Vamos a imaginar saneamiento e infraestructura. ¿Qué dice la directiva 16 del año 2016 con respecto a las categorizaciones de las especialidades? Si yo soy consultor, yo debo tener pues la categoría y la especialidad que me corresponde. Me explico con un ejemplo. La entidad convoca para realizar un expediente técnico para centros educativos, colegios, no sé, pues, centros educativos. ¿Qué comprende? ¿Qué especialidad es? Infraestructura, ¿no? Correcto. ¿Ya? Y un procedimiento de selección se convoca siempre mayores a 8 ITs. ¿Cuánto? 33.000. 600, 200. Mayores a 8 ITs. Entonces, convocado esto, ¿qué corresponde a un procedimiento? Una adjudicación simplificada. Suponiendo que sea el procedimiento de selección por el monto de 200.000 soles, la elaboración de ese expediente. ¿Qué cosa es? Una adjudicación simplificada, ¿verdad? En la especialidad de infraestructura. Yo, ingeniero, como persona natural, tengo dos especialidades: infraestructura, saneamiento. En saneamiento tengo la categoría, porque hay categorías A, B, C, D. La D es la máxima. Suponiendo yo tengo la C en saneamientos, porque eso es en ahí donde he tenido mayor experiencia, motivo por el cual
tengo esa categoría. Pero en A no me he desenvuelto, motivo por el cual tengo la categoría A, nada más. En saneamiento sí la sé, pero en infraestructura solamente la A. ¿Puedo yo presentarme a ese procedimiento de selección? No. ¿Por qué? Porque tengo la condición A. ¿Y la condición A hasta cuánto no puede presentarse? Hasta tope de 8 ITs. Mayor a 8 ITs ya no puedo presentar. Me hubiera presentado siempre en cuando la convocatoria fuera de la especialidad de saneamiento, porque yo en saneamiento sí tengo la categoría C. Entonces hay topes, ¿no? La A hasta máximo 8 ITs. La B también tiene un tope. ¿Hasta cuánto? Hasta 400.000. La C hasta 2 millones. Y la D ilimitada. Si ese procedimiento de selección fuera por 500.000 y yo tengo la categoría B, ¿podré presentarme? Tampoco, porque el límite ¿cuánto es? 400.000. Y esos no se dan cuenta mucho las entidades. Ah, tiene la especialidad, perfecto, pero la categoría no lo ven. Si está A, B, C o no. Y otros dicen, pero yo como tengo la A y tengo yo un conocido que podemos consorciar, en consorcio sí podemos hacer, porque el otro sí tiene la máxima, la D, yo tengo la A, que ahora la experiencia, ¿podemos consorciar? ¿Ir a ese procedimiento? No. En consorcio individual, porque tu límite a consecuencia de mí, porque tengo la categoría A, no puede, lo limito también en consorcio. Entonces, ¿qué pasa si es que eso también tengo que ver? Antes de suscripción contrato, ¿ganó o no ganó? Suponiendo ustedes comité de selección se les fue, y yo soy el órgano encargado de contrataciones de verificar el cumplimiento. A ver, presentó lo que piden las bases del 1, sí presentó, todo conforme, está el RNP vigente, perfecto, está impedido, no está impedido, debida capacidad libre, ¿puedo yo declarar la nulidad? ¿Hasta cuándo se puede declarar la nulidad del procedimiento? Hasta antes de suscripción del contrato. Aquí todavía no hemos suscrito el contrato. Aquí estoy verificando recién los requisitos mínimos, motivo por el cual yo tendría que informar al titular para la nulidad del procedimiento. ¿Sí? Una vez perfeccionado el contrato, suponiendo hoy día suscribimos el contrato, de aquí para adelante, por más error que haya tenido aquí, he evaluado mal, no me da cuenta un requisito, yo no puedo declarar la nulidad del procedimiento, porque distinto es declarar la nulidad del procedimiento a declarar la nulidad del contrato. ¿Cuándo declaro la nulidad del contrato? Cuando ya tengo suscrito el contrato. Si es que antes de la suscripción de contrato lo que corresponde es la nulidad de ese procedimiento, porque yo no puedo decir nulidad de contrato, pero si no tienes contrato, ¿qué vas a declarar? No, así, ¿sí? A ver, vamos a hacer la línea del tiempo, ¿ya? Día 0, día 1, día 2, suponiendo así. Aquí tengo el día 8. Pase, por favor. Día 8. A mí me consentieron la buena prueba, se quedó administrativamente firme. ¿Cuánto tengo tiempo yo para presentar los requisitos que hemos visto en antes? 8 días hábiles, computados desde el día siguiente. Suponiendo que hoy se consintió, ayer viernes se consintió la buena pro, pasó, ayer era el último día, o sea, suponiendo va a ser una adjudicación simplificada. El quinto día para que puedan apelar era ayer, viernes.
¿Desde cuándo se computan los 8 días? ¿Desde hoy día, desde lunes o martes? Desde lunes. No. A ver, ¿qué dice la norma? O sea, ¿cuándo? Desde el día, o sea, al día siguiente se publica. Si el día viernes nadie apeló, ese era el último día para presentar la apelación, entonces el lunes recién la entidad consciente, públicase consciente la buena, consentido la buena prueba. El lunes está consentido recién, ¿ah? ¿Y desde cuándo computa? Desde el día siguiente de consentido la buena prueba. Entonces desde el día martes. Si martes es feriado, desde el miércoles. Así, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo presentar en cualquiera de estos plazos hasta el día 8, día hábil? En él estaba trabajando con 10 requisitos, imaginadamente. Son estos 10 requisitos, yo puedo presentar los 10 o puedo presentar los 5. Suponiendo que presento de los 10, 8 requisitos. El último día, a las 5:30, en punto antes que se cierre, de los 10 que tenía, 10 requisitos. La entidad, ¿qué tiempo tiene para que evalúe si estos requisitos establecidos en las bases están la totalidad o estando la totalidad, están conformes o no? Tiene 2 días, día 9, día 10. ¿Qué pasa en el día 10? La entidad se percata que presentó solamente 8. ¿Qué debe hacer? Comunicar para que subsane. ¿Y esta comunicación cómo debe ser? Sería WhatsApp, Facebook, sea a su domicilio, por el SEACE, por su correo. ¿Qué cree? Recuerden siempre esto. Retrocedemos a la otra etapa, a la etapa donde presentamos la otra. ¿Sí? Ustedes presentan un anexo. Sí, anexo número 1. Datos del postor. Aquí dices, no sé, pues, adjudicación simplificada número 10 del gobierno regional de Ancash. Yo, César Guamán, ¿la notificación de qué? A mi correo. ¿Qué cosas autorizo yo aquí? Muchos ni siquiera firmamos por firmar, solamente nos percatamos, sí autorizo y todos los datos de arriba, más no dice, más no nos percatamos que estamos autorizando. Y ahí en la etapa, hemos dicho, como estamos retrocediendo una etapa, entonces tratándose de bienes y servicios, si al comité de selección la oferta que ustedes han presentado les parece temeraria, les parece, o sea, al comité, ¿no? ¿Por qué tan bajo? Quiero que me justifique por qué razón. Su propuesta es demasiado bajo. Si mi valor referencial era 150.000, él se lanzó hasta, se bajó a la mitad, 60.000 soles. ¿Por qué tanto? Temerario, ¿no? Quiero que me justifique por qué. ¿Y eso dónde debes notificarte? A tu correo electrónico. No esperes fe, no te descartas notarial. ¿Sí? Entonces ahí estás autorizando. Al igual que estás autorizando para que en esa etapa, también estás autorizando para que en caso que en la etapa de suscripción de contrato tengas alguna observación, te notifican al correo. A veces, muchas veces, ponemos el correo electrónico de nuestro asistente, ¿no? Y nuestro asistente ni siquiera, pues, verifica su correo, no hace nada. Ah, pon tu correo, y nunca ves tu correo. ¿Y cuánto tiempo tiene la entidad para que, cuántos días te debe dar para que subsanes? Máximo 4. ¿Hoy sí? 4 días. ¿Te puede dar 1? Sí. ¿Te puede dar 2?
también. 3, igual. 4, igual. 5, no. 5, no. Y te puede decir para más rato. Es decir, hoy día en la mañana estoy revisando, y entonces tu correo electrónico, por favor, presentar hasta antes de las 5 de la tarde. Te notifican a tu correo. En la norma, en la ley de contrataciones solamente dice máximo 4 días, pero no te dice un mínimo. Hay otros que aprovechan y dicen, como no me dice mínimo, te dan 1 hora, 2 horas. ¿Y dónde te dice el mínimo? En las bases estándar. ¿Y cuál es el mínimo? 1 día. Entonces no solo basta ver el reglamento. Entonces, ¿por dónde haces velar tus derechos? Por las bases, ¿no? Que es mínimo 1 día. ¿Qué más? Y suponiendo que tú presentaste, no los 8, presentaste los 10 completito, porque tú lo tenías. Antes de eso, quería decir, ¿por qué pueden presentar los 8? Suponiendo que la carta fianza así no salió a tiempo, pues no. Y el banco dijo, viernes no está de comisión, no está tal persona, y entonces el lunes, por favor, te voy a dar. Y si tú presentas el día lunes la totalidad, ya no estarías en el día 8, estarías en el día 9 hábil. Entonces no te conviene. Mejor represento los 8 que tengo. Y como me va a notificar la entidad, dándome un plazo de 1, de 2, de 3, de cuánto será, pero hasta ahí le voy a ganar tiempo. Y para lo cual, cuando me notifique, ya tendré el resto de los documentos faltantes. Por esa razón también, a modo de estrategia presenta, ¿no? Es conveniente presentar. ¿Sí? Otro también, ¿cuál es el modo de estrategia? Lo siguiente. Suponiendo que tú ofertaste para que presentes ese bien 30 días. Pero ¿desde cuándo se computa? Digamos que dice desde el día siguiente de suscrito el contrato. Entonces sabes conscientemente que no lo vas a poder cumplir dentro de esos 30. Sabes muy bien, pero a efectos para que ganes, pues te pusiste 30 para que tengas el mayor puntaje, pero conscientemente sabes que no lo vas a hacer. Necesitas en realidad, digamos, 35. Entonces, para que puedas prolongar tu tiempo, ellos esperan desde el último día para presentar, teniendo lo completo, presentan ellos adrede presentan los 8. ¿Para qué? Para que le notifiquen, después de la notificación, subsanen, y que van ganando tiempo. Mientras ganan el tiempo, van tratando de cumplir esto, ¿no? van tramitando pues con su proveedor, que van alistándose en otras maneras para prepararse de estos 30 días. ¿Me dejo entender? Sí, correcto. Si presentado los 10 requisitos, la totalidad, y en las bases decía que se va a suscribir, se va a perfeccionar con un contrato, estoy yo en la obligación, o el representante está en la obligación a presentarse al segundo día, que sería el día 10. Disculpen, por favor. Presenté el día viernes, ayer, todos los requisitos. El día martes obligatoriamente tendré que apersonarme a la entidad y decir, soy el representante de la empresa, he venido a suscribir el contrato. Y entonces, ¿cuándo hago eso? Cuando en las bases dice que se va a perfeccionar con un contrato. Pero si dice en las bases se va a perfeccionar una orden de compra o servicio, lo que tendrían que hacer es lo siguiente: un día antes de llamar, señora entidad, llamo solamente para comunicarte lo siguiente,
que en vista que en las bases decía que se va a perfeccionar con una orden de compra, me notifique al correo electrónico, no se olvide, es una orden de compra, basta solamente que me notifique al correo electrónico. Aquí vamos el otro, lo mismo. En el anexo número 1, tú autorizas, sí autorizo, para la notificación de la orden de compra o servicio. Estás autorizando. Y si ustedes son funcionarios, servidores, para que se considere válido la notificación por correo electrónico, tienen que tener el acuse. En todo correo electrónico tienen esa opción. Lo único solamente es que no lo sabemos utilizar. Ese es otro caso, es muy distinto, ¿no? Que no lo sabemos. Y si no tenemos ese acuse, pues esa notificación no se considera válida. Así como cuando en el WhatsApp, ¿no? Tú mandas un WhatsApp, un checkcito cuando le llegó, sabes que lo llegó. 2 checkcitos cuando sabes que lo leyó. Entonces, de igual forma, en el correo electrónico sucede. O en todo caso, en otros correos electrónicos te dice, leo a tal hora. Te manda un mensaje, el correo. Si yo le mando, por ejemplo, a Juan, dice, Juan Pérez leo hace 1 minuto, hace 2 minutos, si va pasando, hace 3 minutos, así. Y tengo medio de evidencia. Como lo leo, se considera válida esa notificación. Entonces yo como funcionario tengo que imprimir eso y obrar en el expediente. ¿Para qué? Para poder respaldarme, pues no, efectivamente ha sido notificado válidamente. Porque el postor participante fácilmente puede decirse, ¿no? ¿Qué pasa si es que no tengo ese medio probatorio? Puede decir, a mí nunca me ha llegado mi correo electrónico. ¿Y cómo justificas que sí o que no? De igual forma, cuando quedan empates, también les deben notificar. ¿Y dónde está esa autorización? Está aquí. Si bien se autorizan otros, pero ahora tratándose que los procedimientos de selección, el desempate es a través del SEAS. Ya no es por sorteo, que palito, nada. Antes era por notario, ¿verdad? Ese era el desempate. Ahora, en las bases estándar, dice que el empate se hace a través del SEAS. O sea, el SEAS te lo haces un check y el SEAS ya pues designa quién. Pero para lo cual las dos personas, naturales o jurídicas, deben estar presentes. ¿Para qué? Para que se vea que efectivamente se ha hecho el desempate por el SEAS. ¿Y deben notificar de dónde? Al correo electrónico. Pregunta: ¿qué pasa si yo presenté el día viernes? Mis requisitos para suscribir el contrato? Estaba en la obligación de presentarme el día martes para suscribir el contrato y no me apersoné. Me apersoné el día después, el miércoles, jueves. ¿Qué deben hacer ustedes como entidad? Pérdida de buena prueba. Ahí no hay que, si somos legalistas, no hay que, hay que reconsiderarlo, ya, pues, ¿qué se puede hacer? A la próxima no lo hagas, ¿no? Ahí no hay eso, ¿sí? ¿Y qué pasa si tú le diste 2 días para que subsanen los requisitos para la suscripción de contrato? Y esta persona pues nunca revisó su correo, pasó los 2 días, va al tercero, al cuarto, recién a la entidad se va. Señor, ¿cuándo vamos a suscribir contrato? Pero si se te ha notificado que no ha revisado tu correo electrónico, tengo los medios de evidencia. Pérdida de buena prueba. ¿Y la entidad qué debe hacer cuando yo pierdo la buena prueba? Debe comunicar al segundo lugar. ¿Quién quedó el segundo?
Si el martes no me presento, automáticamente el miércoles se hace pérdida de buena pro, debe decir. ¿Y cuántos días tiene para que notifique al segundo lugar? 3 días máximo. ¿Puede hacer el segundo día? Sí. ¿Al siguiente día? Sí. Pero máximo 3 días para que comunique. ¿Cuál es su nombre, amigo? Roberto. A Roberto. Suponiendo que César ganó la buena pro, no suscribió contrato, pérdida de buena pro, y entonces a Roberto tiene 3 días. ¿Cuándo? Si el martes no me apersoné, el miércoles está haciéndose la buena pro, perdón, la pérdida, se está publicando la pérdida de buena pro, ¿dónde? En se hace. ¿Hasta cuándo tiene la entidad para que comunique a Roberto? Hasta el día lunes, ¿no? Porque recuerden, miércoles se está publicando pérdida de buena pro, siempre se computa del día siguiente. Martes, jueves, primer día, viernes, segundo día, lunes, tercer día. Comunica. Señor Roberto, en vista que el postor César Guamán no suscribió el contrato, entonces necesitamos para suscribir el contrato. Pregunta: ¿desde cuándo se computa sus 8 días de Roberto para que presente sus 10 requisitos? Del día siguiente de notificado, desde el día siguiente de la pérdida de buena pro, desde el día siguiente del consentimiento, desde el día siguiente de consentimiento. ¿Por qué? Vamos a imaginar en otro ámbito, ¿sí? A mí me dicen que yo no he cumplido los requisitos que estaba observado, cuando en realidad arbitrariamente ellos me dicen que no he cumplido, cuando en realidad he cumplido. Adrede me dicen que he perdido la buena pro y le comunican a él. ¿Yo qué tengo que hacer? Al igual que en la buena pro, yo puedo apelar. ¿Y cuánto tiempo tengo para yo apelar? Lo mismo, ¿no? Adjudicación simplificada, 5 días. En licitación concurso, 8 días. Motivo por el cual en el sistema, si le cambian pérdida de buena pro a mí y le ponen a Roberto como ganador, tiene que esperarse para que se consienta los 5 días o los 8 días. Entonces Roberto también tiene la obligación de presentar su documento a partir del día siguiente del consentimiento. No, Roberto no va a presentar, me comunicaron hoy día y se computa a partir de mañana. No, señor, del consentimiento. Sabemos muy bien que tratándose de consultor, ejecutor de obras, la experiencia del personal clave, la experiencia de, en este caso de infraestructura o de equipamiento estratégico, ¿dónde se presenta? Ya no se presenta en la etapa de procedimientos de elección, ¿no? En la etapa de presentación de ofertas. ¿Dónde se acredita? En la suscripción de contrato. O sea, en aquí, ¿no? En aquí donde estoy suscribiendo contrato, yo, órgano encargado de contrataciones, tratándose de obras o consultorías, debe evaluar. Hemos pedido el residente de obra que tenga 5 años de experiencia. ¿Cumple o no cumple? Perfecto, cumple. Y muy a pesar que cumple, y yo digo que no cumple, y le digo, señor, no me has presentado bien, motivo por el cual pérdida de buena pro. Entonces, en ese supuesto también tiene el postor, ¿no?, hacer valer sus derechos, que es la apelación. ¿Sí? No solamente la apelación es una vez otorgada la buena pro, también la apelación puede darse en esta etapa. ¿Correcto? Ahora, hablando de vigencia de contrato, cambiamos ya un poquito de tema. Distinto es hablar vigencia de contrato y distinto es hablar vigencia de ejecución contractual. Muchos confundimos vigencia de contrato
vigencia de ejecución contractual. La vigencia de la ejecución contractual está dentro de la vigencia de contrato. César, no te entiendo. Correcto. Ahora vamos a la práctica. ¿Sí? Antes de ello, leamos esto. Vigencia de contrato. ¿Qué dice? Conformidad de la resolución de prestaciones a cargo o hasta la ejecución de la última prestación, tratándose de ejecución hasta el consentimiento de liquidación. Cuando se trata de bienes y servicios, es desde el día siguiente de la suscripción de contrato hasta la conformidad. Hasta ahí es la vigencia de mi contrato. Si se trata de consultor o ejecutor de obras, desde el día siguiente de suscripción de contrato hasta el consentimiento de la liquidación. Esa es vigencia de contrato. No se ha cocinado, pero aquí lo vamos a cocinar. Esto vamos a imaginar que es vigencia de contrato. El de aquí, más pequeño, vigencia, ejecución contractual. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Ya no es la camioneta, sino vamos a hacer ya reparación ya, de maquinarias. ¿Correcto? Correcto. ¿En qué tiempo? 30 días. Yo contratista, ustedes entidad. Ustedes entidad han dicho, han convocado un procedimiento de selección, ¿para qué? Servicio de mantenimiento de pool de maquinarias de la entidad X. Yo soy el ganador. Y dentro de sus bases decía, se computa desde una vez que la entidad haya entregado esas maquinarias, porque no se puede decir pues, desde el día siguiente de suscripción de contrato. ¿Qué pasa si hoy día el día de ayer suscribí contrato y empieza a correr desde hoy día, ¿verdad? Y no puedo yo prestar pues la ejecución de la prestación de servicio. ¿Por qué? Si mientras ustedes no me han facilitado ese pool de maquinarias que ustedes quieren que yo lo repare, no se puede computar, ¿verdad? Pero en otros casos, tratándose de bienes, se dice, bueno, a partir del día siguiente. Hay casos, entonces, la vigencia de la ejecución contractual se computa a veces dependiendo del tipo de la naturaleza de la contratación, desde el día siguiente de suscrito el contrato. Si se trataba de un bien para que me provea yo para proveerles un bien, entonces ahí podrían decir, no, a partir del día siguiente de la suscripción de contrato. Entonces, suponiendo que tengo 30 días, ¿desde cuándo computa? Desde el día siguiente suscrito el contrato. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se tratara de un bien. A traer la camioneta en 30 días, si yo suscribí contrato el día de ayer, a partir de hoy día, mi primer día, tengo para adelante 30 días. En ese supuesto, la condición de la vigencia contractual de 30 días se computa de la suscripción, del día siguiente de suscripción de contrato. En otras naturalezas, desde cumplida ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que la entidad me entregue, pues no, las maquinarias. Si yo voy a hacer las instalaciones de, no sé, pues digamos que la municipalidad, yo voy a hacer las instalaciones eléctricas, ¿desde cuándo se computaría? Desde que me entregue pues el predio, ¿no? ¿Cuál es el bien? ¿Dónde voy a instalar? ¿Cuál es? Ahí está, señor, no es que voy a entrar sin el permiso de la entidad, me tiene que hacer la entrega, esto es, aquí está. Entonces desde ahí se computa, ¿no? Desde cumplidas las condiciones. Y si no cumple esa condición de entregarme ese bien, pues yo no puedo computar la vigencia de ejecución contractual.
O tratándose de obras, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando se trata de obras, tienes que entregar el terreno, tienes que entregar pues, el expediente técnico, tienes que presentarle al supervisor y tienes que, ¿qué cosa más? Otorgarle la garantía de adelanto al contratista. Entonces, ¿eso de quién son obligaciones? De la entidad. Y si la entidad no cumple esas condiciones, pues no computaría mi ejecución contractual. Si mi amigo tenía 90 días para ejecutar esa obra pequeña, ¿desde cuándo computa? Una vez que ustedes cumplan las condiciones, si no, no computo. Por eso ahí está el cuaderno de obra, ¿no? Desde cuándo se inicia la apertura. Correcto. ¿Desde cuándo más puedo computar? Desde establecido en el contrato. Puedo yo decir, ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos servicio de limpieza, imaginemos. El servicio de limpieza está contratado por un año. Hoy día 7 de septiembre. Aún está vigente el contrato del anterior. Vence recién el 15 de este mes. El 15 de este mes vence. Pero como la entidad ha planificado y todo ello, se ha adelantado antes que venza su vigencia del otro postor, faltando pues convocó, se otorgó la buena pro, ya está suscribiendo el contrato y entonces suscribió el contrato el día de ayer, pero aún sigue vigente el contrato del otro contratista. ¿Cuándo vence? El 15. Entonces en ese contrato puede decir, pues no, que se computa a partir del día siguiente de culminado el otro contrato, es decir, puede en el contrato decir, se computará la vigencia desde el día 16 de septiembre de 2019, ¿no? O sea, ahí lo está estableciendo desde qué fecha se computa. Entonces, de ahí para adelante, tengo 30 días para ejecutar, para cumplir. Y la vigencia del contrato siempre es a partir del día siguiente de suscrito el contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta la conformidad. Yo entregué aquí el día 30, arreglé las maquinarias, hice la instalación o entregué la camioneta, dependiendo, ¿no? Pues 30 días. Y a partir de aquí para adelante, ¿qué hay? Plazo para conformidad, si es que hay subsanación, si es que hay para pago y todo esto. Entonces, por eso digo, la vigencia de ejecución contractual es lo que a mí realmente me compete cumplir. ¿Me han dado 30 días? Correcto, 30 días. Esa es mi ejecución contractual. Vigencia de ejecución contractual. Y la vigencia de contrato hasta que me paguen a consecuencia de esto. Antes de entrar a esto, para no perder la hilación y para continuar el hilo, vamos con respecto a los adicionales. Entonces, sabemos por lógica, es 25% del contrato, ¿verdad? Si es reducción, 25%, sabemos todos. Y les pregunto, 20%. ¿Dentro de qué plazo? ¿Dentro del plazo de ejecución contractual o dentro del plazo de vigencia del contrato? Para eso tenemos que saber cuál es cuál. No es por gusto que les estoy explicando esto. Un poquito para razonar, ¿verdad? Reformulo la consulta. Ya, a ver. Adicionales, si yo quiero, suponiendo ustedes entidad, ustedes una entidad,
han adquirido, vamos a cambiar estos muebles, estas sillas, estas carpetas para la universidad, han pronosticado pues para 500 alumnos, un ejemplo. Entonces, para un plazo de entrega de esas 500 carpetas, 30 días. Y por ahí se percatan, pues ya no son 500, entonces no hay calculado, va a haber incremento no sé, pues de 50 alumnos más. Por los alumnos que tal vez, no sé, pues que alumnos que llevan cursos, no sé, pues cursos a cargo y solamente he computado pues a los alumnos que van a ingresar en la admisión y no hay considerado pues para los alumnos, ¿dónde se van a sentar los alumnos que llevan cursos a cargo, los que no sé, pues, ¿no? O los alumnos que ingresaron vía CEPRE o por otros medios, ¿no? Solamente de la admisión en computado. Entonces ahí digo, no son 500, son 550. Y entonces, como voy a requerir, ese se llama adicional, ¿no? Voy a adicionar de los 500 que había pronosticado, 50 más adicional. Si mi contrato, este contrato es por 200.000 soles, en ningún caso puedo hacer un adicional superior al 25% de mi contrato vigente. ¿Cuánto es el 25%? 25.000. 100.000. 50.000, creo. 50.000, ¿verdad? Ya, entonces, en todo ya 50.000. 50.000 soles, sumados, ¿cuánto? 250.000 soles. Es decir, ustedes son las entidades, porque aquí no hay funcionarios, no hay proveedores, ustedes son funcionarios, ¿verdad? Yo soy contabilista. Yo les presenté las 500 carpetas y ustedes dicen, 50 más, pero por ningún lado podemos hacer un adicional por el monto que supere los 550.000 soles. Por más necesidad que haya. Señor, necesito 50 más, pero ese 50 más me hace una sumatoria de 260.000. No, señor, no. Piña, pues, tu entidad debiste haber previsto bien el requerimiento. Normativamente va hasta máximo del 25%. ¿Correcto? Suponiendo que está dentro de este 25%, pregunto, ¿en qué etapa yo hago el adicional? ¿Dentro de esta etapa o dentro de esta etapa? ¿Vigencia de contrato o vigencia de ejecución contractual? La norma establece una vigencia de contrato. Muy a pesar que yo entregué el día de hoy mis 500 carpetas y está en proceso mi conformidad o está en proceso mi pago, pero todavía estamos dentro de esto y la entidad se percata que necesitaba 50 más y ese 50 más está dentro de los 25%, entonces me puede decir, señor César, vamos a hacer porque mi necesidad es por eso, bajo una justificación, ¿no? Quiero 50 carpetas más. Entonces ahí sí corresponde un adicional. O viceversa, ¿no? He pronosticado 500, pero no me voy a necesitar 500, había pronosticado demasiado. Solamente voy a necesitar 450 carpetas. ¿Hacemos reducción? Sí se puede hacer reducción. Muy a pesar que yo he entregado los 30. Es que a eso son las reglas del juego que nosotros nos sometemos. Me tendré que llevar mis 50 carpetas, hacer una persona. ¿Eso es? Eso es. ¿Sí? Una consulta. Si la adicional es 25%, ¿la reducción? También. 25%. Es decir, hasta
150.000, te puede bajar, pero más no. ¿Y cuándo es un contrato complementario? Antes de entrar a un contrato complementario, aclarar lo siguiente. Suponiendo que esto, de antes hemos visto los requisitos para suscribir contrato, ¿verdad? Dentro de eso estaba no estar impedido, no estar inhabilitado. Y suponiendo que suscribimos contrato cuando el postor no está impedido, perdón, no estaba inhabilitado, no estaba impedido. Suscribimos contratos, pero durante este periodo que pasó, este tiempo que pasó, pues se inhabilitó. ¿Por qué? Porque en otra entidad o en nuestra misma entidad, pero a consecuencia de otro procedimiento distinto a esta, pues fue comunicado al tribunal y el tribunal le sancionó. Motivo por el cual está, como está sancionado, no puede contratar con el Estado, ¿verdad? Y entonces, y me doy cuenta que tengo un adicional del 25%, pero a ese momento que nosotros suponiendo en este tiempo que es el día 35, me percato que en este día 35 necesito las 50 carpetas más, pero y a su vez me percato que a esta fecha el señor César se encuentra inhabilitado. Pregunta: ¿la entidad podrá hacer el adicional? El adicional o la reducción se comprende en el mismo contrato. Sí se puede hacer el adicional o sí se puede hacer la reducción. ¿Cuándo no se puede suscribir? Cuando hacemos un contrato complementario. Ahí vamos. Contrato complementario. ¿Hasta cuándo es un contrato complementario? Hasta un 30%. Del contrato original. En el habíamos hablado contrato vigente, contrato original. Me explico. Este adicional también es del contrato original. Originalmente, a un inicio, pactamos por 200.000 soles. ¿Sí? Ese es el contrato original. Porque a un inicio fue eso. ¿Y cuándo es contrato vigente? Si nosotros hicimos el adicional del 25%, ya sería 250.000 soles. Y entonces, y estamos dentro de esta etapa. Ese es contrato vigente. Mi contrato vigente ya es 250.000, pero mi contrato original es 200.000. Y entonces mi contrato complementario me dice hasta 30%. Pregunta: 30% de 200.000, 30% de 250.000. Contrato original, ¿cuál es? 200.000. ¿Sí? Disculpen por poco tal vez el desorden de la escritura, no llevaba caligrafía, todo lo hacía bajadita nada más por las consecuencias. ¿Ven? Ahora, ¿llevan caligrafía los niños? Sí llevan, ¿no? Entonces, no hagan, pero que hagan bajadita como yo. Hasta secundaria llevo. Bajadita, ya. Hay que pedir otro plumón que era. No pinta. Vigencia de contrato. Digamos que el día 30 termina la vigencia de ejecución contractual. Y el día 40 o 50 ya vamos a ser realistas.
día 100, porque la entidad se demora un montón en pagar. ¿Sí? Puede ser realista, ¿sí? Día 100, pues a las justas, alturas y penas, lo pagó. Y ahí culmina contrato, la vigencia del contrato. A partir de ahí para allá, ya no tiene fin. Correcto. El contrato complementario se hace una vez que culmina la vigencia del contrato. Hasta un tope máximo de ¿qué? Aquí vamos por meses. Entonces tengo que computar 3 meses. Es decir, ahorita estoy suponiendo que la vigencia del contrato se ha ido el 30 de septiembre, entonces todo octubre, todo noviembre y todo diciembre tiene para que la entidad haga un contrato complementario. Si yo quiero hacer un contrato complementario en el mes de enero, estamos en el 4.º mes, ¿podrá hacerlo? No puede ser. ¿Puede hacerlo en el primer mes? Correcto. Segundo mes, de igual forma. Tercero, también. ¿Pero hasta cuánto monto? El 30% del contrato original. ¿Qué más? Vamos en el siguiente supuesto. Yo estoy inhabilitado. ¿Podrá hacerlo? En ahí no puede. ¿Por qué? Porque este contrato complementario es otro contrato distinto al contrato que se había suscrito inicialmente. En un adicional es el mismo contrato, solamente prolongado, motivo por el cual esté inhabilitado, o no tenga su RTP, normal, continúa, se adiciona. Porque ¿cuándo debes tener el impedimento para suscribir el contrato? ¿Cuándo suscribes contrato? Cuando haces un contrato complementario o cuando suscribes este contrato. Pero mientras hagas un adicional, no estás suscribiendo un contrato, solamente está aprobándose una resolución. Ahí las entidades te preguntan, o los postores te preguntan lo siguiente: ¿en un adicional amerita suscribirse un contrato? No. Basta con una resolución. La entidad saca una resolución diciendo que se va a hacer una adicional hasta 25%. En el caso ejemplo de antes sería la entrega de 50 carpetas adicionales a los 400, a los 500, ¿no? Las 500 carpetas. Y entonces administrativamente, ya por función, las entidades que hacen en una adenda, ¿no? Llamada adenda, porque en la ley de contrataciones no reconoce el nombre de adenda. Entonces, con la adenda, que es la modificación del contrato a consecuencia del adicional, pues se aclara, ¿no? Qué punto se está modificando. Si nosotros nos percatamos en el SEACE no te pide la adenda o el contrato, te pide con qué resolución se ha aprobado, qué número y qué fecha. Ahora vamos con respecto al contenido del contrato. Ya hemos visto ya los requisitos. Ahora, ¿qué debe contener un contrato? Mínimo, ¿no? Independientemente de otras cláusulas. Recordando a los que no han venido, si mi cláusula de mi contrato no he establecido el reajuste, yo no puedo aplicar el reajuste en la suscripción. Si en mi proforma de contrato no he establecido el reajuste, mi proforma, en el momento de la publicación, en mi proforma de contrato no he establecido mi reajuste, en el momento de suscribir el contrato, yo no lo puedo consignar la cláusula de reajuste. O no considerando en la proforma del contrato y en la suscripción de contrato, no considerando la cláusula de reajuste de precios, muy a pesar
que sí corresponde determinar el reajuste, pues no podría ser posible, porque la entidad no le ha consignado. Situaciones o razones tendrá la entidad, ¿no? Si lo ha hecho adrede, si lo ha hecho por desconocimiento o no sé, o se suprimió involuntariamente, ¿no? Esa parte. Entonces, aquí el contenido de la garantía, del contrato, las garantías, ¿no? ¿Qué se va a dar? ¿Carta fianza o póliza? ¿Carta fianza o póliza de caución? Si la entidad le dice, te va a dar póliza de caución, pues yo tengo que dar esa póliza. Pero por costumbre, por lo general, comúnmente las entidades piden carta fianza. Entonces, motivo por el cual, carta fianza. ¿Y quiénes emiten la póliza? Las aseguradoras, ¿no? Solamente ellos. Eso es un poquito más engorroso de solicitar las pólizas de caución en comparación de una carta fianza. ¿Debe estar establecido? Debe estar establecido. Anticorrupción. Esto, ¿no? Esto que ha salido de la cláusula de anticorrupción. ¿Qué pasa si esta cláusula de anticorrupción no lo consigna? O sea, ganó la buena pro, suscribió suscribió el contrato, y Roberto, pues él estaba pendiente, ¿no? ¿Cómo va a suscribir este contrato? Si en la proforma de contratos no le ha establecido esta cláusula de anticorrupción. Voy a esperarme a que suscriba el contrato César Guamán. Suscribe el contrato César Guamán, ni la entidad ni César se dio cuenta. Ese contrato pues lo publicaron en el sistema en el SEACE. Entonces, como estaba pendiente Roberto, descarga el contrato y se verifica que esa cláusula de anticorrupción no estaba. ¿Qué debe solicitar a Roberto? La nulidad de ese contrato, porque así dice la norma. Si no hay esa cláusula, solamente estamos hablando de la anticorrupción, ¿eh? Si no hay esa cláusula, es la nulidad. O estando la cláusula de anticorrupción, pero incumplo, es la resolución. A ver, ¿qué cosa podría incumplir estando la anticorrupción? ¿Qué nos dice el contenido de anticorrupción? A ver. Obligación del contratista de conducirse en todo momento con honestidad. O sea, yo en todo momento, ¿no? Antes, durante el procedimiento, durante la ejecución contractual, dice, obligación del contratista conducirse en todo momento con honestidad, con probidad, con veracidad e integridad, dice, y no cometer actos ilegales o de corrupción. Entonces, si por ahí digo, ¿no? Entregué un bien un poco defectuoso y le digo al área usuaria, ¿sabes qué? Pásamelo, pues ya, un cevichito por ahí, o te doy algo para que me lo pases, ya no me observes eso. Estará con integridad, con honestidad. Está en mi cláusula del contrato anticorrupción, pero estoy incumpliendo esa cláusula. A consecuencia de ese incumplimiento se llama resolución. Pero si no he consignado esa cláusula, es nulidad. ¿Difícil comprobar? Sí, es difícil comprobar. Pero de que si se diera, es la resolución. Porque para comprar tienes que tener medio probatorio, no es que, le dio, no, tienes que tener grabaciones, no sé, pues, ¿no? Solución de controversia, también, ¿no? Si durante la ejecución contractual tú me dijiste que yo te voy a dar un material de cuero, pero cuando yo te entregué esas carpetas, suponiendo que son de cuero
de no sé, pues marroquí, lo que dicen, ¿no? O sea, no es cuero puro, y entonces ustedes dicen, ah, yo te pedí, pero cuero puro. Pero Señor, en tus bases no dice cuero puro, dice solamente cuero, y lo que te estoy presentando es cuero sintético, pero es cuero. Entonces ahí va la controversia, ¿no? Dice, no, entonces no te doy la conformidad, pero sí me corresponde porque tú no has precisado bien tus contratos. Entonces ahí va la controversia. ¿Y a través de qué se someten las controversias? Tenemos dos mecanismos, o tres, ¿no? Tratándose de bienes, dos: conciliación o arbitraje. Si sobras, resolución de disputa, dice, ¿no? La resolución por incumplimiento debe también tener esa cláusula, y cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de obra y la determinación de partes que debe asumirlos. ¿Qué hora es? Que hablo y se me pasa, no he avanzado nada. De verdad, tengo un montón de diapositivas. Solo para hoy día. ¿Cómo? Solo para hoy día. Solo por hoy día van a estar. Sí, solo por hoy día. Creo que más adelante van a hacer un diplomado. A eso tendría que coordinar con la misma institución. ¿Cuándo, dónde y con quiénes? Correcto. Nulidad. Independientemente de la nulidad que hemos hablado, hay otro tipo de nulidades. Hay otros supuestos, en otras condiciones que puedan declararse la nulidad. Yo suscribí el contrato. A un inicio no me di cuenta pues que este señor estaba impedido, ¿no? Suscribió muy a pesar, y después de haber suscrito el contrato, cuando ya está ejecutando, ya está prestando el servicio, por ahí me dicen, o me percato yo, entidad, o ustedes entidad se percatan que yo estaba impedido. ¿Y qué dice primero? Dice, suscribió el contrato contraviniendo el artículo 11. ¿Qué es el artículo 11? Los famosos impedimentos. Estaba impedido. ¿Y qué deberían hacer? ¿Resolver el contrato? No corresponde resolver el contrato. Lo que aquí es declarar la nulidad del contrato. Ya les entregué las carpetas, y entonces está en verificación, en el tramo para poder dar la conformidad. Ustedes recién se percatan que yo estaba impedido. ¿Qué es por consecuencia? No tiene derecho a retribución alguna con cargo al Estado. Te lo quedan las 500, 400 carpetas y ni siquiera me lo pagan. Es así. Distinto es cuando me resuelven. Cuando me resuelven contratos, ahí sí. Por la prestación que les di, por ese tiempo que les he prestado, me deben retribuir. Más adelante vamos a ver con respecto a resolución. Pero en este caso, nulidad, tratándose solamente de este literal A, por suscribir contrato cuando esté impedido, no corresponde retribución. ¿Qué más? Responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad. Tal vez uno de ustedes, muy a pesar, ahí tendrá que identificar, ¿no? ¿Sabía o no sabía? Ahora, el último, hay un congresista, creo que de esta situación, ¿no? Con este inconveniente de que su hermana, creo, había contratado con las noticias, ¿sí? Entonces, ahí la hermana dice, pues yo lo desconocía, ¿no? No sabía que yo estaba impedido a contratar. Ahí tendrá que identificarse, ¿no? Porque para la norma es que no hay ese argumento que no sabía, sino todos nos liberamos, pero como no sabía, a las normas, para las leyes, presumen que todos sabemos, ¿sí? Responsabilidad de los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
ambas partes. Se tiene que determinar a César y a ustedes de quién fue la responsabilidad. Obviamente de mí sí lo hay, porque yo declaré una declaración jurada, ¿no? Transgresión del principio de presunción de veracidad. Gané con un documento falso. Gané con una información inexacta. ¿Cuándo es inexacto? Cuando no es acorde a la realidad. Ejemplo. Necesito un contrato, y entonces con esta institución que es CEFOCAP, como me conozco, suponiendo, ¿no? Conozco, tengo una relación amical, y por ahí le digo, ya, porque tú qué estás haciendo, hazme un contrato, pues hacemos una constancia como si hubiera trabajado en tu institución por tales motivos, porque yo no necesito eso. Ya, suscribimos contrato, no hay problema. El documento, firmas reales, ¿no? Pero la información será real, es inexacta. Esos son inexactos, ¿sí? Entonces, transgresión de presunción, falsificación es cuando yo añado, pues no tengo un certificado, por ahí decía, no sé, pues 3 años, lo corrijo, pues 8 años, así, ¿no? Previo descargo. ¿Qué más? Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante, encontrándose en trámite un recurso de apelación. Antes, previa a esta exposición, se hablaba de un recurso de apelación. De los 8 y de los 5 días, y dónde, ¿no? Si es a la institución, si es al Tribunal de Contrataciones, dependiendo de dónde se va a presentar el recurso de apelación. Y entonces, independientemente de dónde se haya presentado este recurso de apelación, paraliza todos los procedimientos. Es decir, yo no puedo continuar hasta que se resuelva o hasta que resuelva la entidad competente para resolver el contrato, resolver esa apelación. Entonces, si a consecuencia de una apelación la entidad hace caso omiso y prosigue y suscribe el contrato, entonces se debe hacer la nulidad de ese contrato. Un ejemplo: Roberto, yo soy el ganador, Roberto presenta a la entidad o al Tribunal de Contrataciones del Estado su apelación. Ustedes de entidad no se percataron o se hacen pues adrede, ¿no? Dicen que no presentó. Como yo soy el favorito, presento yo y me dicen, no, presenta nomás tus requisitos, no hay problema. Yo presento mis requisitos, ustedes evalúan y suscribimos contrato. Roberto sabe muy bien porque dentro de los plazos ha presentado la apelación, ¿no? Entonces debería comunicar, como ha hecho una apelación al tribunal, ya suscribimos un contrato, debe comunicar al tribunal. Y yo he presentado, muy aparte de su apelación, al mismo un escrito, ¿no? Porque cuando presenta su apelación tiene un número de expediente. A ese, haciendo referencia a ese mismo número de expediente, debe comunicar la municipalidad X. Muy a pesar que presenté mi apelación, suscribieron. ¿El tribunal qué va a hacer? Nulidad. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y los requisitos establecidos en la normativa a fin de configuración alguno de los supuestos que habilitan la contratación directa. Hice una contratación forzosa para una contratación directa cuando no correspondía. En ese supuesto también nulidad. No se utilicen los métodos de contratación o cuando se emplea un método de contratación distinto de lo que corresponde. ¿No? Forcé. ¿Para qué? Para contratar con un favorito. En una contratación directa, pues es invitar a una persona y contratar con él, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, yo forcé, traté y me evité de convocar una licitación, un concurso, una adjudicación simplificada, porque ahí sí es concurso. Cuando por sentencia consentida, ejecutada o reconocimiento de contratista
ante la autoridad competente evidencia durante el procedimiento de selección. Es decir, ¿no? Si, por ejemplo, por ahí me dicen, soy culpable o reconozco que por, no sé, pues, por actos de corrupción me sentencian o me declaro culpable. Efectivamente, soy culpable. En ese supuesto, también la nulidad, responsabilidad penal y civil, ¿no? Antes de ver las causales de resolución, quitar las causales, ¿cuándo te resuelven? Antes hemos hablado de nulidad. ¿Cuándo es nulidad? De los impedimentos, documentos falsos, inexactos, cuando contravienen y contratan de otro tipo de procedimientos y todo ello, ¿no? La resolución del contrato, ¿cuándo se da? Cuando hay un incumplimiento. Acumular el máximo penalidad. Paralice o reduzca injustificadamente pese a haber sido requerido. Me explico. Con la pizarra creo que mejor me explico, ¿no? ¿Se ve? Lo siguiente. Día 0, día 5 o día 25, un ejemplo, con los mismos bienes, las carpetas, ¿sí? Yo tenía para entregar las 500 carpetas. ¿Cuánto tiempo? 25 días. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? 25, vamos a reducir. 25 días. El día 25 llega y una carpeta. La entidad. 26, 27. Y entonces aquí el día 27 ustedes me notifican pues una carta notarial. Señor César Mamán, te doy 5 días más para que me entregues las 500 carpetas. Aquí es notificación. Bajo apercibimiento de resolver el contrato. Me notifican el 27, el día 1 sería 28, 29, 30, 31, hasta el día 32. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí a aquí, 5 días. Hábiles calendarios. Calendarios. Entregué el día 32. Pregunta: ¿cuántos días de penalidad me aplicará? Computo desde aquí, desde el día siguiente que culminó mi contrato, o computo desde el día siguiente de que me notificaron la carta notarial.